Bueno, buenas tardes. Estamos en la ciudad de Córdoba con el diputado nacional Alberto Asef, que es de la línea de Massa y hoy hace un lanzamiento acá en Córdoba. Diputado, ¿nos puede decir el porqué de su presencia acá en la ciudad de Córdoba? Bueno, estamos recorriendo este año todo el país. Hemos empezado por algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, especialmente la ciudad capital y también Paraná de Entre Ríos. Y este viernes hemos venido a la ciudad de Córdoba a seguir con el programa que estamos promoviendo de constituir las mesas plurales de Massa 2015. ¿Por qué digo mesa plural? Porque no está constreñida o limitada a un solo sector o a una corriente política, sino que está abierta a todos los sectores y fundamentalmente a los independientes, porque nosotros entendemos que los cambios políticos que el país está anhelando y que el Frente Renovador está interpretando y vehiculizando, fundamentalmente se hacen no repitiendo las mismas caras, las mismas figuras en principio, y sobre todo fundamentalmente agregando nuevos rostros de gente que nunca participó, pero tiene mucho deseo y vocación cívica de intervenir. Y bueno, esto me parece que es un valor agregado que nosotros queremos organizar, porque puede haber una corriente inmensa como la hay, de gente que quiere el cambio y vislumbra que el Frente Renovador representa esa posibilidad para 2015, pero no tiene los puentes, los caminos, las vías para nuclearse y organizarse. Nosotros estamos en la tarea plenamente organizativa y de agrupamiento de distintos sectores. Por eso hoy en Córdoba han venido gente de varias localidades, otros van a venir más tarde por razones laborales, pero en definitiva estamos con Sandra Avellino, que coordina toda esta tarea. Estamos trabajando con mucho entusiasmo para que la mesa Massa 2015 se constituya en Córdoba, con el eje de los independientes y sostenida por el partido UNIR, que es parte del Frente Renovador y que es un partido nacional que yo dirijo en todo el país. Claro. He visto declaraciones ahí por los correos de prensa que nos envían. Por ejemplo, ¿qué opina usted del llamado relato presidencial que esconde un poquito la realidad, de que hay mucha delincuencia, de que hay mucha falta de trabajo? ¿Qué sentir ustedes? ¿Qué puede decir al respecto? Mire, el país ya sabe que ha habido durante estos 11 años un relato cada vez más arquitecturado, más dibujado, más, en fin, trabajado, pero que a su vez ha ido en aumento la disociación de ese relato con la realidad. La realidad va por un lado y el relato, la retórica del gobierno kirchnerista va por otro. Entonces nosotros somos el país que creció a tasas chinas deslumbrantes, prácticamente récord en el mundo, pero tenemos 12 millones de pobres. Nosotros somos el país que más presupuesto le damos a la educación, pero tenemos cada vez la más baja calidad educativa. Y para colmo, por ejemplo, en este periodo de inicio del curso lectivo del año 2014, tenemos 15 provincias con conflictos docentes y sin clases, nada menos que la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí tiene un ejemplo del relato. El relato dice: somos el país de América Latina que más presupuesto le da a la educación. Y yo le agregaría entonces, sí, somos el país de América Latina donde la educación declina en su calidad y donde tenemos 3 millones de chicos bonaerenses sin clase desde el 5 de marzo que debieron empezar. Y hoy es 21. Bueno, ahí tiene usted cómo se da de patadas el relato con la realidad.
Entonces, lo que nosotros necesitamos es que nos relaten menos y que hagan una mejor gestión de gobierno. Claro. He visto también que tienen su opinión al respecto de la abolición, viene siendo, de parte del sistema penal, de hacer las penas más, no muy contundentes y bajar las penas. Eso traería mucho al país, mucho inconveniente. ¿Qué han estado juntando firmas ustedes? Nosotros estamos juntando a partir de una convocatoria que hizo Sergio Massa el día 1 de marzo, cuando la Presidenta de la República inauguró las sesiones del Congreso, de acuerdo a la Constitución, anunció en ese discurso inaugural del Congreso que iba a enviar un anteproyecto de Código Penal a la Cámara, al Congreso, para que sea tratado y aprobado. Ese anteproyecto de reforma de Código Penal se basaba en que el Código vigente data de 1921 y tiene 1000 reformas que lo han ido emparchando, por lo cual ha quedado desarticulado, desarmónico en su normativa, y efectivamente es cierto que hay que reformar el Código Penal. Pero cuando vimos el texto del borrador o anteproyecto de reforma que está a consideración de la Presidenta de la República para ser enviado al Congreso, encontramos con que baja las penas de 142 delitos, que prácticamente el 82% de los delitos con este código nuevo serían escarcelables, prácticamente termina con la prisión como pena. Vemos que, por ejemplo, baja las penas para el narcotráfico, baja la pena para el proxeneta, baja la pena para el homicidio agravado, baja la pena para el robo a mano armada. Es decir, que baja la pena para la trata de personas, cuando precisamente hace un año, con toda la lucha de Susana Trimarco por el caso de su hija Marita Verón, el Congreso elevó la pena de trata de personas y ahora este anteproyecto la baja. Este anteproyecto no es que sea garantista. Nosotros decimos que es abolicionista porque está derogando la pena de prisión en la Argentina. Entonces, cuando el país pide seguridad y está azorado por el azote que significa el delito cada vez más cruel, producto de que cada vez hay más droga, más consumo de estupefacientes, por parte de los delincuentes que se sacan, como se dice vulgarmente, y entonces entran en la crueldad con viejos jubilados que a lo mejor para robarle un haber mínimo jubilatorio, 3.000 pesos que recién cobraron, lo torturan y lo matan. Frente a esa situación, la respuesta del Estado es: como tenemos cárceles malas, vamos a suprimir la prisión como pena y vamos a inventar otras penas alternativas porque las cárceles no sirven. Entonces nosotros decimos: a este Código Penal no, porque no responde a la realidad de lo que la sociedad reclama y la realidad de lo que está pasando en la Argentina, y en todo caso que se haga una reforma del sistema penitenciario, de la ley del servicio penitenciario, para crear cárceles, como dice la Constitución, verdaderamente sanas y limpias para rehabilitación de los presos, como dice la Constitución, pero no me digan que porque las cárceles son malas tenemos que terminar con el Código Penal, porque en los hechos es terminar con el Código Penal. Y además yo le quiero advertir a la sociedad, a través del medio de ustedes, que en la Argentina hoy, quiero darle un dato que es preciso, no lo invento yo, está en la información que si se la indaga, se la bucea, se la encuentra. Hay 105.000 prófugos de la justicia. Es decir, entre nosotros, entre la sociedad argentina, incluyendo la sociedad cordobesa, hay, por supuesto, no lo puedo excluir, al contrario, hay, no sé en qué cantidad acá en Córdoba, 105.000 delincuentes que no han sido apresados por la justicia. Se han profugado de la jurisdicción penal. A eso debemos agregar
que hay solamente 22.000 condenados, porque los otros encausados, los otros encarcelados son solamente procesados. Entonces el sistema penal, no por el código, sino por la forma como está estructurada la justicia penal y cómo funciona el sistema policial en la Argentina, que deja mucho que desear en muchos aspectos, desgraciadamente, tenemos muchísima menos aplicación del Código Penal que lo que el texto actual establece. Entonces ya estamos en una situación de impunidad. Y lo que quieren dar como respuesta a esta situación, en lugar de hacer cumplir el Código Penal y instrumentar eficazmente una justicia penal que lo aplique, estamos diciendo, mire, lo mejor que podemos hacer es abolir las penas y empezar a creer que el delincuente es una víctima en realidad, porque es víctima de la injusticia social, víctima de la exclusión, víctima del marginamiento, víctima, olvidándonos de la sociedad que es la que sufre a esas víctimas. Y la que aporta al sistema. Estamos trastrocando todo, Entonces por eso Massa ha empezado una campaña que todos nosotros acompañamos, de reunir 5 millones de firmas, y le voy a explicar para qué. Para que se aplique el mecanismo previsto por el artículo 40 de la Constitución Nacional, que es el que establece que se puede consultar al pueblo para que se exprese su opinión sobre un proyecto de ley o sobre alguna iniciativa. El artículo 40 no restringe ningún tema, todos los temas pueden ser opinables por el pueblo. Ahora, lo tiene que convocar el Congreso a esa consulta popular. Pues bien, nosotros vamos a juntar firmas para pedirle al Congreso que convoque a una consulta popular, con un resultado cantado, porque si 5 millones de argentinos pidieron la consulta popular, una vez que aparezca la consulta popular convocada, se van a pronunciar negativamente sobre este código. Por suerte, yo creo que este código, la presidenta, me parece, no lo va a mandar al Congreso. Pero sigue pendiente el problema de la inseguridad. Y para atacar el problema de la inseguridad hay que cumplir las leyes. Primer punto, empezar a cumplir las leyes. Si la Argentina empezara a cumplir las leyes que hoy rigen, cambiaría como de la noche al día la Argentina y pasaría a ser un país respetado y respetable, prestigioso y con mucho crédito para propios y extraños. ¿Por qué? Porque la Argentina, uno de los grandes males que tiene, es que es incumplidora de la ley, empezando por los funcionarios que no cumplen la ley, empezando por los más encumbrados funcionarios. Y terminamos finalmente todos haciendo alguna infracción a la ley. Y esa es una forma de romper, quebrar lo que es la armonía básica de una convivencia social y de una integración social. Por eso parecería muchas veces que es sálvese quien pueda, y por eso también tenemos tanta delincuencia, porque el mal ejemplo de arriba, de incumplimiento de la ley, abajo rebota, más la droga, en una sacada cantidad de gente que está justamente sacada, delinquiendo, muchas veces hasta por el placer de delinquir. Porque últimamente se ha empezado a escuchar que hay homicidas por placer. Entonces ya llegamos al colmo de los colmos, porque hay crueldad, hay homicidio por placer, hay de todo, menos lo que tiene que haber. Como decía Perón, que la única clase de hombres es los que trabajan. Y eso es lo que nosotros convocamos, a una Argentina que trabaje. Pero para lo cual hay que destrabar lo que impide la inversión, impide todo lo que significa la posibilidad de que haya abundante trabajo. Y si hay abundante trabajo, va a haber abundante producción. Y si hay abundante trabajo y producción, no va a haber inflación. Porque no va a haber una puja por escasos bienes, que eso es lo que genera la inflación, sino que va a haber abundancia de trabajo, abundancia de bienes y cada vez más inversión, lo cual hace que crezca y se desarrolle la economía sin inflación. Ahí está la clave. Por eso es que nosotros tenemos una visión integral, no es solamente el tema de decir no al Código Penal. Nosotros decimos no al Código Penal, pero decimos mucho sí.
muchos sí. Bueno, para eso hemos venido a Córdoba, para promover la mesa, vuelvo a repetir, Masa 2015, consolidar el partido UNIR como uno de los soportes, sostenes de esa campaña para llevar al Frente Renovador y a Massa al gobierno nacional en el año 2015, pero quiero aclarar de que nada va a ser mágico, ni nada es mágico. Todo es trabajo, todo es laboriosidad y además todo también es buena organización, porque para garantizar que el triunfo que se va a conseguir en el 2015 después tenga como consecuencia el gran triunfo de ejercer bien el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y las demás gestiones, depende mucho de la organización y de los equipos. Y bueno, nosotros en ese sentido, en estas conversaciones, nos encontramos con compatriotas con los cuales intercambiamos opiniones, nos vamos conociendo y vamos descubriendo y nos van descubriendo para terminar de formar un equipo coherente acá en Córdoba y en todas partes y finalmente poder organizar un gobierno coherente, serio, con sentido común, que haga lo que la Argentina necesita y que logre asociar definitivamente país rico con país próspero. Porque acá, hasta ahora, tenemos país rico con gente empobrecida o con mucha penuria. Entonces no se entiende cómo puede ser que haya tal disociación, salvo por la mala praxis política. No puedo dejar de preguntarle, porque yo soy veterano de guerra de Malvinas, que no es reconocido en este momento por el Estado Nacional. Hay un campamento en la Plaza de Mayo desde 2008 y las leyes nos reconocen a nosotros como veteranos de guerra, sino que 6 años después de terminado el conflicto, un decreto inconstitucional por la Justicia Federal dictaminado fija que la guerra se circunscribe a las 200 millas marítimas y ese 509/88 decreto fue entre Alfonsín y Menem. ¿Tiene conocimiento usted de todo ese proceso de desmalvinización que sufre nuestra patria, de los camaradas de guerra, los veteranos que no somos veteranos de guerra que no somos reconocidos? ¿Tiene conocimiento de todo eso? Mire, yo por supuesto que conozco este tema. Vamos a separar dos cosas. Una cosa es el reconocimiento que están reclamando los ex soldados continentales al momento de la Guerra de las Malvinas, porque es eso lo que están reclamando. Los veteranos de guerra que participaron en la guerra tienen el reconocimiento y tienen una pensión especial que está vigente plenamente. Los que no tienen el reconocimiento son los soldados que no fueron al teatro de la guerra, es decir, a la zona específicamente donde se libraron las batallas, tampoco por supuesto fueron a las Malvinas, sino que estuvieron como reserva, como alternativa. ¿Conoce usted, por ejemplo, en el continente? Sí. El continente. Entonces lo que están reclamando es que se extienda el concepto de veterano de Malvinas, veterano de guerra, también a los soldados que no participaron específicamente en la guerra. Bueno, esto yo he estado hablando con varios de estos sectores que me han venido a ver, e incluso creo que el martes que viene, con la diputada Mirta Tundi, voy a tener una reunión con ellos para ver si activamos de nuevo un proceso para llegar a que el Congreso sancione definitivamente una ley que los reconozca. Ahora, está el otro problema, que es a futuro, y es el que hace al sentimiento y a los intereses de nuestra nación. ¿Cómo recuperamos las Malvinas? Y ese es un tema que tiene mucha vinculación con lo que decía antes. Jamás vamos a recuperar las Malvinas si primero no organizamos bien nuestro país y no lo hacemos poderoso en todos los aspectos, espiritual y materialmente. Y cuando hablo de espiritual, la Argentina tiene que levantar su ánimo, su voluntad, su ganas de ser un gran país. Y cuando hablo de material, la Argentina tiene que entender
que no hay milagro para el bienestar. El bienestar es el resultado del trabajo y de la producción de bienes. Y la producción de bienes y el trabajo necesitan las inversiones, que son los tres factores de la economía. Trabajo, materia prima, producción e inversión, que es el capital que moviliza, junto con la mano de obra, que moviliza la economía. Ese circuito además necesita tecnología y valor agregado, que es el conocimiento. Cuando usted cumple con todo este circuito y lo cierra, tiene un país próspero. Ahora, si usted tiene un país que está carente de recursos o no tiene recursos humanos preparados, no tiene recursos naturales, tiene condiciones geográficas muy negativas, se le va a hacer cuesta arriba. Cuando tiene un país como el nuestro, no tiene razón que haya tantas penurias para los argentinos. Entonces, primero, para recuperar las Malvinas tenemos que recuperar el país. Y solitas las Malvinas volverán al seno de la nación de la que fueron mutiladas y desintegradas, porque el poderío de la Argentina va a imponerse normalmente en el Atlántico Sur, como ocurre con otros países, y hay muchos ejemplos en el mundo que colonias que estuvieron durante centurias en manos de, por ejemplo, los ingleses, fueron devueltas a los países a los que se le había arrebatado. ¿Por qué? Porque esos países crecieron, se desarrollaron, son poderosos y más vale acordar con ellos que estar rivalizando. Con nosotros no, porque nosotros somos un país que cada vez nos debilitamos más, nos autoflagelamos también mucho, porque somos de estar permanentemente diciendo que no hay solución, que no hay, que somos esto, con esto ya no se puede hacer nada. Por eso el Frente Renovador, otra de las cosas que viene con un mensaje optimista, que acá va a haber solución, está al alcance de la mano la solución y la vamos a conseguir cuando Sergio Massa sea electo presidente en el 2015, con los equipos que constituyen el Frente Renovador, uno de los cuales estamos tratando de darle impulso, humildemente hoy acá en Córdoba. Acá en esta mesa están haciendo también una parte importante de un Frente Nacional Renovador que va a tener una extraordinaria tarea que cumplir, y la va a cumplir a partir del 10 de diciembre de 2015. Muy bien, diputado, muchas gracias. Muy amable. Gracias.